Hola, ¿te acordás de Javier Milei? Ese fenómeno barrial que quería ser presidente, ese el que no iba a poder formar un partido, ese el que no iba a poder llegar a las PASO, ese el que no iba a poder llegar al balotaje, ese el que se iba a bajar del balotaje, sí, ese el que ganó con el 56% de los votos, ese que no iba a poder pasar ninguna ley en el Congreso, ese que no iba a poder bajar la inflación, sí, ese, ¿te acordás de él? Bueno, ese sí, el peluca, ahora está haciendo que tiemble hasta la ONU. Disculpa que agregué este pedazo así que nada que ver en el video, pero estamos en búsqueda de Loan. El día de hoy se cambió la carátula de la desaparición de Loan a trata de personas. Y como ya te lo dije anteriormente, este no es un problema que pasa ahora en Corrientes. Y como pasa en todos estos casos, recién a los 8 días se cambia la carátula a trata de personas. La alerta Sofía obviamente se implementó incorrectamente. Y lo que siempre se viene diciendo en Corrientes es que estas desapariciones que ocurren no podrían pasar si no fuera por la falta de voluntad de la política en detenerlas. Pareciera ser que todo el sistema burocrático está empeñado en retrasar la búsqueda de las personas cada vez que pasan cosas así. Es increíble ver lo fácil que es pasar menores por las fronteras entre las provincias cuando supuestamente hay todo un sistema que evita que esto ocurra. Así que como ya te dije anteriormente, no importa si sos de Paraguay, de Brasil, de Uruguay o si sos de otra provincia de la Argentina y llegás a ver a alguien que creas que es parecido a Loan, por favor da aviso a las autoridades y a su vez trata de comunicar ese aviso a alguien en Corrientes. No hay que dejar que la búsqueda de Loan se detenga. El alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó durante su discurso al gobierno de Javier Milei por vulnerar los derechos humanos al encarcelar a manifestantes que estuvieron protestando pacíficamente durante el tratamiento de la ley Bases en el Senado. I urge the authorities to place human rights at the center of their policy making to build a more cohesive and inclusive society. This also means full respect for the right to peaceful assemblies and freedom of expression. I urge the authorities to place human rights at the center of their policy making to build a more cohesive and inclusive society. This also means full respect for the right to peaceful assemblies and freedom of expression. También criticó duramente el cierre de entidades como el Ministerio de la Mujer o el INADI. The announced closure of state institutions dedicated to women's rights and access to justice. The announced closure of state institutions dedicated to women's rights and access to justice. Ahora, digamos la verdad, la ONU es una unidad parlamentaria en la cual todas las Naciones Unidas se reúnen supuestamente para debatir políticas internacionales y evitar conflictos internacionales. Pero llegado a la realidad es que esta entidad no sirve para nada y nadie quiere decirlo, pero la entidad no sirve para nada más que para hacer un pozo de dinero en el cual todos los países asociados tienen que financiar a burócratas millonarios como el señor Volker Turk para que hablen idioteces de cosas que no tiene la más mínima idea y obviamente como siempre apoyando todo el zurdismo. Y en un momento en el que salimos de una campaña política en la que venían diciendo que entidades internacionales como el FMI o algún otro organismo va a venir a dictar las políticas argentinas, yo te recuerdo que la ONU ya quiso meterse en la política interna argentina cuando quiso intervenir en el debate por la ley Bases. Sin embargo, la ONU nunca hace ningún tipo de pronunciamiento en los países donde existen crisis humanitarias como en Venezuela, Cuba, ni tampoco pudo realizar ningún tipo de acción que evitar las invasiones rusias a Ucrania. Actualmente todos sabemos que la ONU no es más que un parlamento que no hace más que reunirse y charlar de cosas que no entienden, porque todos los que se reúnen ahí son millonarios y millonarios que cobran fortunas del dinero de los impuestos de los países asociados. ¿Y por qué les asusta tanto este movimiento de Javier Milei? Porque este tipo de ataques ya lo hicieron con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Y cuál fue la respuesta de Bukele entonces? Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! ¡Te amo, Andy!
La realidad absoluta es que estos fomentadores del gasto público y populista que se esconden atrás de la defensa de los pobres como lo hacen los kirchneristas en Argentina, es que están sintiendo un cambio de época, porque también están asustados porque en Estados Unidos cada vez más encuestas nacionales empiezan a dar por presidente a Donald Trump. Bueno, y mirando hacia las elecciones presidenciales, una encuesta realizada entre el 25 y el 28 de febrero por el New York Times y Siena College está revelando una ajustada preferencia entre los votantes. Si las elecciones fueran entre Donald Trump y Joe Biden, el republicano obtendría un 48%, mientras que su rival el 43%. Ahora, imagínense qué pasaría si, alineado a Estados Unidos con Donald Trump, si en Chile ganara Kast, si en Brasil estuviera Bolsonaro, en El Salvador siguiera Bukele, Milei estuviera en Argentina, Abascal fuera el presidente de España y siguieran surgiendo líderes en todos los países con ideas totalmente opuestas a las que quiere implementar el surdaje internacional con la Agenda 2030. And an instruction from the Ministry of Foreign Affairs to suspend participation in all events abroad related to the 2030 agenda. Si hay algo que todos estos líderes internacionales junto con Giorgia Meloni tienen presente es que quieren retirarse de la ONU, y la gente cada vez apoya más estas decisiones porque la realidad es que la ONU es un gastadero de plata que jamás ha influido en nada en el bienestar de las personas del mundo. Son un montón de multimillonarios que se han reunido a hablar de la pobreza de África en su momento, cuando jamás pudieron llevar un balde de agua a África, y quedaron totalmente en ridículo cuando un youtuber como MrBeast, con mucho menos dinero del presupuesto que recibe la ONU, terminó generando en países africanos redes hídricas de agua potable. MrBeast, el segundo youtuber con más seguidores del mundo, tiene más de 200 millones de seguidores, construyó 100 pozos de agua potable en África. Con esto, vean las imágenes, le cambió la vida a más de 500,000 personas. Ha hecho más que la ONU en sus 78 años de existencia. Y lo dijo él mismo, a ver, si nadie lo va a hacer, pues lo hacemos nosotros. Mientras nuevamente un montón de burócratas multimillonarios sentados en un parlamento que no tiene potestad jurídica sobre los países que lo conforman, siguen hablando de la pobreza, siguen hablando del medio ambiente, siguen hablando de un montón de cosas que no entienden, y ahora quieren hablar de presos políticos cuando no tienen la más pálida idea de lo que pasa en Argentina y jamás cuestionaron lo que pasaba en Venezuela, en Cuba, en Norcorea, en miles de países donde sí hay presos políticos. Y la parte más bonita es que cada vez que sacan algún tipo de comunicado o algún tipo de acuerdo para terminar con la delincuencia, la corrupción, los países invasores, la trata de personas y demás problemas internacionales, pareciera ser que la ONU quisiera que actuemos de esta forma. ¡Tenemos que detenerlo! ¡Digan, zorro, no te la lleves! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Oh, rayos! En fin, el fenómeno barrial está haciendo temblar a los multimillonarios de la ONU. ¡Viva la libertad, carajo!